Bienvenidos al SOD del Nuevo Testamento, un espacio dedicado a explorar el Nuevo Testamento desde una perspectiva judía, rigurosa y espiritual. Este canal nace de una pregunta que es fundamental. Si el Nuevo Testamento surge en el seno del mundo judío, ¿podemos entonces encontrar en él no solamente historia, teología y lenguaje mesiánico, sino también una dimensión interior simbólica y secreta, aquello que la tradición judía denomina Zod? Aquí conversaremos sobre el judaísmo de Jesús, el contexto del segundo templo, Pablo y su relación con Israel, la profundidad simbólica de los evangelios, la mística del Apocalipsis y los puentes posibles entre el Nuevo Testamento y la tradición cabalística. Nuestro propósito no es simplificar ni polemizar, sino estudiar, pensar y escuchar con seriedad. Queremos ofrecer un contenido que una la investigación, la tradición y la búsqueda espiritual. Un lugar donde la letra del texto pueda abrirse a niveles más profundos de comprensión. Si te interesan la Biblia, el judaísmo, la exégesis, la cábala y la dimensión interior de los textos sagrados, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda, porque hay textos que se entienden al leerlos, pero hay otros que comienzan a revelarse cuando se escuchan desde dentro. Shalom Javerín, shalom amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos, ahora sí, bendito sea el Creador, al primer capítulo de nuestro podcast, el SOD del Nuevo Testamento. Entonces, ya lo están viendo allí, saludo a quien va a ser mi compañero en esta aventura, en este camino, a mi amigo, mi colega Isaac. Shalom Ají, gracias por estar, ¿cómo estás? Carlos, mi hermano, un placer estar por acá compartiendo este proyecto juntos. Yo creo que es un sueño hecho realidad. Baruch Hashem por eso. Amén, 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 amén. Oye, bueno, si te parece, entramos directo en materia. Bueno, tú sabes que llevamos ya mucho tiempo haciendo este, digamos, trabajo de investigación, defendiendo esta tesis de la raíz judía del Nuevo Testamento, que bueno, consideramos que es fundamental tener este conocimiento, ¿no? Para poder entender correctamente este libro y valga decir que esto no es que somos nosotros los que lo decimos, o sea, estamos basados en trabajos de muchísimos autores y de académicos que son autoridades en esta materia y, por ejemplo, sin ir más lejos, el profesor Mario Sabán, quien ha sido tanto para ti como para mí, pues una especie de guía muy importante, también nos ha servido de muchísima inspiración. Por ejemplo, libros como El judaísmo de Jesús, La raíz judía del cristianismo, etcétera. Todo el trabajo que él ha venido haciendo y otros muchos, ¿no? Que desde su frontera, pues nos han enseñado de que, evidentemente, como yo suelo decir, el Nuevo Testamento es un libro judío y tiene un contexto específico, que es el judaísmo del primer siglo, ¿ya? O el judaísmo del segundo templo, que sin tener este contexto, pues va a ser prácticamente imposible entender completamente el Nuevo Testamento. Entonces, tú sabes que he venido últimamente haciendo un trabajo con el libro
que bendito sea el creador, pues hace poco pudimos lanzar. Y en todo el proceso de desarrollo del libro, toda la investigación, pues siempre me topaba con versículos que no lograba encajarlos bien en los niveles de interpretación que sabemos que contiene la exégesis judía. Estamos hablando del Pardés, ¿no? O sea, si estamos diciendo de que el Nuevo Testamento es un libro judío, pues la exégesis que usa el Nuevo Testamento es la exégesis judía. Estamos hablando del sistema de interpretación exegético judío llamado Pardés. Por lo tanto, si está ahí ese sistema, pues el último de estos niveles tiene que encontrarse en el Nuevo Testamento, o sea, el nivel Sod, el nivel secreto, ¿no? Entonces, ya la primera pregunta directamente sería, ¿existía la Cábala en el primer siglo, o sea, en tiempos de Yeshua, o es que esto surgió siglos después? Mira, antes de responderte la pregunta, sí me gustaría un poco que apoyar lo que decías. Creo que se ha venido haciendo un trabajo importantísimo con todo esto de mostrar al Jesús histórico, al Yeshua, y un poco que quitarle estos ropajes eh, romanos y mostrar al Yeshua histórico, al Yeshua judío, al Yeshua rabino. Y como bien dices, creo que se impone añadir, no es un enfoque nuevo, sino una sumatoria. Y yo creo que, como bien decías, es muy importante pues ese nivel SOT, porque estamos hablando de un contexto muy rico para la historia del judaísmo, que fue el primer siglo, o los primeros siglos, porque estamos hablando que es una época de fundamentos, donde, como sabemos, el pensamiento judío actual no es el mismo del primer siglo. Y todas las modificaciones, todo lo que va a suceder luego cuando se compila el Talmud y demás. Y es muy rico este contexto porque hay muchísimas escuelas de pensamiento, muchas, muchas. Estamos viniendo, hacía poco tiempo, estábamos viniendo de la diáspora, del del exilio babilónico, y empieza a haber un momento de encuentros y pone la connotación de Roma dentro de todo este espectáculo, ¿no? O todo este escenario. Y a veces pensamos desde acá, yo creo sobre todo dentro del movimiento mesiánico, que estamos bastante familiarizados con ellos, con ese movimiento, un poco que a veces no nos sentamos a pensar en cómo se pensaba en esa época. Y cuando logremos entender esto, pues definitivamente tiene que cambiar la manera en que estamos viendo, estudiando y enseñando el Brit Hadashah, o sea, enseñando el Nuevo Testamento. Y hay que incluirle entonces estas otras corrientes de pensamiento que estaban teniendo su punto de encuentro en esta Jerusalén del primer siglo, en este Israel del primer siglo, porque evidentemente nuestro pueblo es una amalgama que va a tener la influencia de los lugares por donde estuvimos por siglos, ¿no? Y estamos en un punto, diríamos, riquísimo de la historia del judaísmo, cuando hay esta confluencia de pensadores, de rabinos, todo esto que se va a comenzar a gestar, que va a ser lo que va a ser el rabinato hoy, el judaísmo hoy, tiene de alguna manera tiene su génesis en estos primeros años, en estos primeros 100, 200, 300, 400 a 500 años, porque bueno, a partir del 300 en adelante va a entrar en juego el cristianismo también a influir en la forma del pensamiento que vamos a identificar más tarde como el pensamiento occidental. Definitivamente el pensamiento occidental tiene influencia judía, va a estar permeado, me atrevo a decir, de influencia judía, porque el cristianismo lo tuvo, porque los filósofos griegos también tuvieron con el helenismo, perdón, esta influencia. Y estamos dejando, no sé qué pasa, que se está dejando la mística por debajo de la mesa.
Y yo creo que es tiempo, como decías, de reconocer que hay ideas, hay formas de enseñar, sobre todo de Yeshua, que como que no van a estar, no van a estar como que en armonía con lo que estaba enseñando el rabinato de la época. Y eso es claro, cualquiera que abra el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que él va a tener varios puntos disruptivos de desacuerdo con el rabinato, que no tiene nada que ver con los mandamientos ni la Torá, como se ha enseñado torcidamente, sino cuestiones muy específicas de enfoque y de interpretación. Y cuando uno empieza a rastrear eh, estas enseñanzas esta forma de pensar, pues evidentemente está apuntando a una de las escuelas de pensamiento o a las tres escuelas de pensamiento, por agruparlas en tres grupos para este análisis, Ujú. que sí habían en el primer siglo. No podemos decir, y esto es bueno saberlo, que había cábala o cabalá, se puede decir de ambas formas, en la época de Yeshua. ¿Por qué? Porque lo que hoy se conoce como cábala ya va a ser un pensamiento más estructurado que se va a desarrollar durante la era medieval sobre todo y lo que nos está llegando hasta hoy, digamos, boom, esta apertura que además sabemos que es profética, Ujú. de este conocimiento místico que en su momento estuvo oculto, que está teniendo ahora, tiene que ver con el hecho de la era mesiánica, podcast que vamos a estar hablando en un futuro de estos temas. Y, y cómo entonces este pensamiento, esta mística, pues no se le puede llamar cábala aún, porque la cábala actual va a ser, de alguna manera, la unión de estas escuelas de pensamiento en lo que hoy conocemos como cábala. Y entonces podríamos ir, ¿cómo se llama? Diciendo, organizando la idea, y no se podría hablar de cábala, pero sí se puede hablar de misticismo. Ok. Entonces, sí había misticismo en las enseñanzas y había misticismo en la era de Yeshua. Sí Entonces, existía. si te entiendo bien, podríamos decir que el concepto como tal, cábala, no, porque esto se desarrolla más bien en la Edad Media, pero sí podemos hablar de un misticismo judío primitivo, algo así. Exacto, si se quiere, sí, primitivo si lo comparamos con lo que va a ser la cábala luego. Ya. ¿Qué es cábala? Cábala sabemos que viene del verbo lekabel, recibir. Es un conocimiento que se recibe. De hecho, hay un tip, los que le gusta buscar y comparar textos, por lo general es muy curioso que cada vez que usted busque algunos textos del Brit Hadashah, donde se hable de recepción, de recibir, enseñanzas que recibimos, cuando hacemos la comparación de esta palabra con el texto hebreo, pues es lekabel. O sea, Kabbalah era una forma en que se recibía la enseñanza. Muchas veces era por transmisión oral. De ahí que en la cábala medieval, en la cábala posterior, a ver, más definido en la cábala posterior, en la cábala medieval, se sabe que el maestro enseñaba a sus alumnos directamente. Ya vamos haciendo eco con el Brit Hadashah. Era algo que se recibía de maestro a discípulo. Y habían tres grandes escuelas de pensamiento místico en la época de Yeshua. Una era el Masei Bereshit, que se encargaba de estudiar los hechos o las acciones o las obras de Génesis, Masei Bereshit, las acciones o los hechos del Bereshit, que intentaba explicar la cosmología de la creación. El Masei Bereshit se iba a dedicar a explicar a raíz de los 6 días de la creación todo lo que había detrás. No era solamente el texto, este texto
mm, peshat, como lo leemos hoy, directo, histórico, Literal. sino que literal, ajá, literal, sino que hay detrás de ello todo un bagaje interpretativo, que hay una escuela, una forma de pensar dentro del judaísmo que va a analizar de qué se trataba, cómo se había hecho la creación, estos niveles. Más tarde el Masé Bereshit va a devenir en el árbol de la vida, que hoy ya conocemos más estructurado el estudio del árbol de la vida. No podemos decir que en el primer siglo se estuviera estudiando como lo hacemos hoy el árbol de la vida, porque el sistema de Sefirot va a aparecer como sistema mucho después, en la época medieval. Pero esta cábala medieval que tiene que ver con el árbol de la vida y la Sefirot y los senderos, evidentemente tiene toda la influencia, sus bases. Es esta escuela de pensamiento que se llamaba Maasei Bereshit, donde intentaba explicar desde lo cosmológico, pues cómo había ocurrido la creación. Había otra escuela, que era el Masei Merkabah, los hechos de la Merkabah o las obras de la Merkabah. ¿Qué es la Merkabah? La carroza, el carruaje, el carro de fuego. Se basaba en la visión de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1. Y hay toda una escuela que entonces va a intentar explicar cómo es Dios, qué es Dios. Si una, Masai Bereshit, se encargaba de explicar cómo había sido la creación, esta va a estar explicando qué es el creador. Y todo este desarrollo angélico, qué son los ángeles, dónde están ubicados. De hecho, aquí no me quiero adelantar porque esto también es tema de un podcast en el futuro, pero sobre todo estas dos escuelas van a tener cierto, no, van a tener diferencias abismales en cuanto a qué y quién es Dios, porque van a tener dos visiones muy diferentes de qué cosa es Dios. Y este tema, cuando lo abordemos con la ayuda del cielo, va a ser cuanto menos polémico, pero es parte del pueblo de Israel y el que estudia y le gusta y se acerca a esta sabiduría, pues tiene que saber que esto existía, que somos un pueblo de razonar, de pensar, de discutir y de amplia sabiduría, ¿no? Y había otra escuela que era el estudio de los Eijalot o el estudio de los palacios. Esto era ya más una escuela meditativa, era más una escuela de meditación, donde se iba a buscar la manera de trascender para tener encuentros espirituales. No sé si a algunos les estará sonando como a profecía, por Ujú. supuesto, se está buscando la manera, el método de la profecía, y esto se va a enseñar en esta escuela. Cómo son los palacios, cómo son los mundos, cómo son los cielos, qué son los ángeles, dónde están, qué son arcángeles, dónde están, cuáles son las potestades, cuáles son los principados, cuáles son las huestes, en dónde se ubica todo este sistema. Y esto se le va a llamar palacios. Va a estudiar los palacios grandes o los palacios pequeños. Y teníamos entonces esta mística, que era muy rica, en el primer siglo. Teníamos muy cerca, por supuesto, la influencia esenia. Los Claro, esenios estaban allí, los esenios, como tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, correcto. que da todas las señales de que haya pertenecido a los esenios. Y por supuesto que los esenios, pues, eran místicos, que se habían alejado del rabinato del momento por estar en desacuerdo y estaban desarrollando su propio, si se quiere, judaísmo, su propia forma de interpretar la Torah. De hecho, ellos desarrollan una halajá propia que no tenía que ver con la halajá rabínica. Y también es otro de los grupos que va a estar, curiosamente, en desacuerdo con la forma de llevar la halajá o la halajá incipiente, porque tampoco podemos hablar, en mi criterio, no podemos hablar de halajá del primer siglo como hablamos de halajá hoy, Claro. porque la halajá hoy, tú sabes, también se desarrolla en la era medieval y va a tener, por supuesto, todos los ajustes posteriores hasta lo que hoy se entiende por halajá. Pero esa proto-halajá o esa halajá incipiente, formativa, era mucho más diversa. Pero ya estás viendo de que hay
no había un pensamiento consensuado, no había un pensamiento unificado, más como hoy, no había esa estructura. Entonces no podemos analizar el judaísmo del primer siglo de la manera en que se analiza hoy, y a la hora de analizarlo, y sobre todo el Brit Hadashah, hay que tener que parte del contexto, hay que tener en cuenta que parte del contexto del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, va a ser precisamente una escuela de pensamiento místico que era común en la época de Yeshua. Ya. A ver, es interesante que tradicionalmente, o sea, se ubica la base en finales del primer siglo, principios del segundo, y se habla mucho de Rabbi Akiva, sobre todo Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Bar Yochai. Estamos hablando de que es un periodo histórico muy cerca a Yeshua, a sus discípulos y a todo lo que, y a Pablo, a Rab Shaul, todo lo que habla el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Eh, y, por ejemplo, he escuchado muchas veces al profesor Saban hablar de esto, ¿no? De cómo la región principal donde se estaba desarrollando toda esta corriente, principalmente con Rabbi Akiva y después Rabbi Shimon Bar Yochai, era casualmente la Galilea. O sea, que estamos viendo que hay incluso una región específica, que es la Galilea, de donde se comienza a desarrollar todos estos movimientos místicos y todos estos conceptos místicos que eh, está muy cerca la época de Akiva y Rabbi Shimon Bar Yochai con los hechos del Nuevo Testamento y con el rabino Yeshua, ¿no? Entonces, que evidentemente se desarrolla en la Galilea. Tenemos la ya comprobada, hay mucha literatura y hay mucha información que tenemos hoy en día de la influencia esenia también en Yeshua a través también de su pariente que era Juan Bautista, ¿no? Yohanan Amatbil. O sea que no es casualidad, esa era la región donde se estaba desarrollando este movimiento, ¿no? Esta forma de pensamiento mística, de interpretación mística de la Torá. Eh, Otro detalle interesante y que con la ayuda del Eterno vamos a tomar en capítulos futuros también es el tema de, si se quiere, un lugar mucho más específico todavía, que es el famoso Emaús. ¿Ok? Eso ya da para un solo capítulo, pero incluso Emaús, ya hoy sabemos que se tiene como lugar donde hay establecido, o sea, rabinos o escuelas, ¿no? Movimientos místicos en esa área. Y vemos a los discípulos y a Yeshua mismo yendo hacia Emaús, ¿no? O sea, es todo muy interesante que yo creo que hay ahí un mundo por explorar y bueno, nosotros acá nos sentimos con la responsabilidad y además que nos gusta, ¿no? De tratar de entre todos juntos aprender y descubrir qué cosas pueden ir saliendo a la luz. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, que es lo que te decía al principio, cuando yo intentaba, ¿no? Encajar los versículos, las porciones que estaba investigando y estudiando en el Nuevo Testamento, en los diferentes niveles de interpretación exegética, ¿no? En el Pardés, pues hay momentos, hay versículos donde esto no me encaja, por ejemplo, en los conceptos que están en el Midrash, esto no me encaja en la Halajá, esto no me encaja en la Haggadah, esto no lo encuentro en la Mishnah, más sin embargo, donde único lo encuentro es en el Zohar, es en la literatura cabalística, es en toda el océano enorme que tenemos de literatura mística judía, prácticamente calcado. Entonces, tercera pregunta que te hago. Vemos un patrón en el rabino Yeshua, enseñando públicamente una cosa y después en privado otra más profunda a sus discípulos. Esto no puede ser una semejanza grande con características de los rabinos o de los cabalistas no solamente de su época, sino incluso todos ellos como que se manejaban de esta manera. ¿Qué piensas? ¿No?
es muy curioso, fíjate, hablamos de los que le seguían, 5.000, 8.000, miles de personas lo seguían. A la gente le gustaba oírlo, le gustaba escucharlo. Los mismos fariseos van a decir que tiene una forma novedosa, que tiene autoridad, que tiene un algo que no era. Son detalles. A mí me encanta este trabajo detectivesco que hemos iniciado, porque creo que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está inexplorado desde este sentido. Y cómo el fariseísmo de Judea, pues va a decir, este hombre, y se acaba, e incluso sus enemigos, sus opositores se van a quedar así, encantados con lo que está diciendo. Y lo van a seguir miles de personas, pero va a seleccionar un grupo de 12. Pero dentro de ese grupo de 12, él va a reducir el grupo. Y va a veces a escoger a 2, va a veces a escoger a 3. Y entonces, eso no se puede ver como privilegio. Eso se tiene que ver como transmisión, de la que hablábamos ahorita, de maestro a discípulo. Aquí es donde se ve la Kabbalah como verbo, como lecabel, como recepción. Y tenemos entonces que para momentos especiales, pues él tomó a ciertos discípulos. Era la transfiguración, no partió con los 12. Y ojo aquí, ¿qué cosa es la transfiguración? Por favor. Ahí hubo, lo podemos analizar en un futuro, ahí hubo muchas cosas que están dentro de estas escuelas de pensamiento. Eso lo podemos en un capítulo diseccionar para poder ver cuántas cosas están pasando en la transfiguración. Y cómo él va a escoger discípulos especiales o discípulos más cercanos para una transmisión mucho más específica. A veces leemos el Nuevo Testamento y no tomamos en cuenta estos detalles. ¿A quiénes les está hablando? ¿A dónde fue? ¿A dónde llevó a los 12? ¿En dónde están? ¿Qué información me están dando? ¿En dónde están? Ah, mira, ahora dejó a 10 por allá y vino con 2 por acá, dejó a 7, vino con 3, no sé. Así, estoy enriqueciendo la idea. Y incluso tenemos un midrash de sus seguidores, que ya el resucitado tiene un encuentro con su hermano. Aparte, su hermano Jacob, que va a ser si se quiere, el líder del Beidín de Jerusalén, de esta escuela de pensamiento mesiánica, si le pudiéramos llamar, eh, que no tenía, por lo que cuentan las personas que han hecho más investigación al respecto, hubo una gran transformación en Jacob, que no fue el mismo una vez que el maestro resucitado habló con él. Entonces, evidentemente, ¿qué lo transformó? Algo que le dijo. Y yo creo que este punto no es tan relevante qué fue lo que le dijo, sino para nosotros darnos cuenta de que él recibió una transmisión oral de su hermano, muy importante, que le cambió la vida a él y a sus seguidores. Y entonces, evidentemente, es un patrón. Los místicos y los cabalistas después, posteriores, no van a ser maestros de multitudes, porque independientemente de que Yeshua enseñara a multitudes, él tenía sus 12 discípulos. 12 también es un número muy sugerente. Aquí hay para también hacer un análisis dentro de la Kabbalah, ya luego, cuando afirmemos esta idea. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué 12? Entonces, hay muchos patrones. El hecho de venir de la de la Galilea, y eso lo tocabas. Sabemos que Safat, que es la cuna de la Kabbalah medieval, donde se lograron agrupar lo que fueron estos cabalistas que venían de la diáspora de Gerona, España, y vienen aquí y se asientan en Safed, que hoy se conoce como, bueno, la ciudad de la Kabbalah. Safed está en la Alta Galilea y el maestro venía de la Galilea. Entonces, de alguna manera estamos hablando de una región donde había un pensamiento místico desarrollado, ¿no? De hecho, el Zohar en el tomo 8, para Gash, va a hablar de la importancia que va a tener la Galil en la redención final.
Y sabemos que cuando hablamos en el lenguaje zoárico de redención, estamos hablando de la redención de la mente, de la redención de la conciencia, de la salida del Egipto interior, del estado de estrechez en tu forma de pensar, ¿no? Y entonces el Zohar va a dar una pista interesante. Va a explicar por qué la Galilea, va a ser la cuna de la redención. Y ahí vamos a dejar este tema ahí porque este tema es Bueno, muy rico y lo podemos abordar más adelante también. vale, vale, vale. Súper interesante. Oye, Isaac, regálame una pausa, unos segunditos y regresamos, ¿ok? Ustedes no se vayan, que ya volvemos. Hey, hola a todos. Pues nada, si les gusta el contenido, si creen que es importante para ustedes, eh, pues por favor regálenos sus likes, suscríbanse, si no lo están aún, activen, ¿cómo es que se dice? La campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Estamos trabajando aquí fuertemente para traerles las cosas más interesantes posibles acerca de este nivel secreto del Nuevo Testamento. Así que nada, likes, suscribirse, activar la campanita y por supuesto, compartir. Compartir con todos aquellos que ustedes saben que están buscando esta información. De antemano ya se los agradecemos mucho. Que el Eterno les bendiga mucho, los guarde y nos vemos. Bueno, regresamos con esta súper interesante conversación con Isaac. Isaac, pregunta que sigue. Vamos ya, si quieres, a entrar en específicamente en versículos, ¿no? Para que nuestra audiencia se vaya ubicando y vaya teniendo ejemplos de donde podemos ver pues toda esta línea de mística de pensamiento en el Nuevo Testamento. Eh, y quiero comenzar con este. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos comenzando desde el 11 hasta el 13, y que por supuesto se encuentra en otros evangelios también, como en Marcos y en Lucas. Vamos a leer desde Mateo 13, del 11 al 13. Dice así: Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Este es uno de estos pasajes que yo te digo que intentando colocarlo en los niveles de interpretación, pues se me va hacia el Sod, ¿no? Tenemos la palabra misterios, Sodot en plural, en hebreo. O sea, ¿crees que esto está relacionado directamente con esto? Y además, eh, podemos encontrar, como por ejemplo esta cita en el Nuevo Testamento, en el texto del Nuevo Testamento, pruebas de la existencia de estas escuelas de pensamiento místicas en el primer siglo. Totalmente. Mira, hay tres claves. Justamente en ese texto hay tres claves súper importantes. Una, a vosotros, este grupo, porque a veces, como su lenguaje es universal, pasa algo también. Tenemos que leer en el contexto. Leemos y pensamos que estas palabras son para todo el mundo, pero les está hablando a sus discípulos. Y les dice a ustedes, o sea, a ustedes 12 dentro de toda esta nación, se les ha dado a conocer los sodot, los secretos, que se traduce como misterios. Y esta palabra en el lenguaje de la Kabbalah y de la mística va a ser muy común. Sot, como sabes, tiene gematria, valor numérico 70. Y ahí empezamos a hacer muchísimas conexiones con este número 70. No vamos a hacer el análisis profundo ahora, pero para que la audiencia pueda ir conectando. Y, y él va a tomar este grupo selecto para enseñarle, ya lo dijo, secretos, misterios, los sodot, justamente, como hacían los místicos de la época, cuya enseñanza era cerrada, era una enseñanza cerrada.
vamos a ver por qué era cerrada en un momento. Otra clave importante que es bueno tener en cuenta, reino de los cielos. Nos imaginamos nubes, pero esto es lenguaje cabalístico, esto es puro lenguaje cabalístico, porque los cabalistas posteriores, con toda esta influencia de esta mística del primer siglo, van a identificar el reino de los cielos o el Olama Ba, el reino venidero, con una sefira, con una dimensión identificable dentro del árbol de la vida, que va a ser la dimensión de la Binah. Entonces ya podemos ir haciendo conexiones. Que este lenguaje que los cabalistas posteriores van a llamar Olama Ba o reino venidero o reino de los cielos, a una dimensión, no es que a ellos se les ocurrió llamarle así a esa dimensión en el pleno siglo XII o siglo XV. Esto realmente tiene una estructura, tiene una fundación filosófica, cultivada, para que ellos lleguen a esta conclusión. Y esto va a ser muy importante porque el maestro va a estar diciendo cada cierto tiempo, cuando entren en un lugar, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vayan y den un mensaje, el mensaje que tienen que dar es este, el reino de los cielos se ha acercado. También profundizaremos en su momento qué es la Binah. ¿Por qué es tan importante el reino de los cielos en el lenguaje de Yeshua? ¿Qué código hay detrás del reino de los cielos? Y la tercera clave son las parábolas. El que no está familiarizado con el lenguaje de la Kabbalah no sabe qué cosa son las parábolas. Y ya estaban profetizados para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, y entiendan con el corazón. Curiosamente, el Ekabel Ujú. contiene la palabra también, letras que Lev tiene la palabra corazón, para que entiendan con el corazón y yo les sane. O sea, muy curioso porque el lenguaje parabólico, el lenguaje metafórico, mashal, este lenguaje típico de la Galil, ojo también con esto, típico de la Galil, de Galilea, pues va a ser el lenguaje de la mística. Todo el que se acerca por primera vez a textos de la Cábala, como el Bajir, el Sefer Yetzirah, el Zohar, no lo entiende, porque está en parábolas. Y aquí esta pista es muy interesante, Qué porque símbolo. la parábola no está hecha para ser razonada, está hecha para derribar el razonamiento. Y esto va a estar en el árbol de la vida. Está hecha para entrar con Jokma, con sabiduría. Está diseñada para que entendamos desde la mística, porque esta sefirá que los cabalistas posteriores van a llamar Jokma, que se traduce como sabiduría, no es más que el pensamiento profético, que el pensamiento místico, el pensamiento abstracto, el pensamiento simbólico o por imágenes. Aquí es donde ocurre la revelación realmente. Entonces, el maestro está siendo muy directo. Yo les hablo por parábolas porque este es el lenguaje de la Jumá, este es el lenguaje de la mística, este es el lenguaje de la trascendencia, este es el lenguaje de la profecía. Por eso es que las demás personas no me entienden. Y cuando los discípulos no lo entendían, decía, pero todavía tienen el corazón duro ustedes para no entender. Y es muy curioso este juego de palabras. Sabemos que Yeshua hablaba arameo, Sí. y también hablaba hebreo por supuesto el griego, que era el idioma. Así que tenemos siempre que tener en cuenta estos tres lenguajes, estos tres idiomas a la hora de hacer algún análisis. Y este juego de palabra constante, de corazón duro, de recibe mis palabras, estamos jugando con el verbo lekabel, con la palabra kabbalah. Y es muy curioso que los profetas van a enseñar que el motivo de la parábola va a ser para que se entienda con el corazón, se abra el corazón, algo se reciba dentro del corazón. Y esto es lo que busca la mística. Se ocultaron en este lenguaje muchísimos códigos, muchísimos mensajes que no eran para todo el mundo, no era para que todo el mundo llegara e hiciera un uso de esto, sino para aquellos que fueron llamados. Ojo aquí, Ya. para aquellos que han sido llamados. Te decía de que había restricciones, perdón, en esta enseñanza, porque incluso los rabinos de la época y posteriores, cuando ya este movimiento empezó a tomar mucha más fuerza, pues ellos, por ejemplo, decían que el Masei Bereshit no debía ser enseñado en público a dos personas, evidentemente por los riesgos de colapsar
el pensamiento abstracto no entenderse y haber un colapso aquí. La Merkabá no se le podía enseñar ni a una sola persona, porque la Merkabá, ojo, este tema va a ser puntual cuando lo abordemos, Ya, porque es qué es Dios y cómo es Dios y quién es Dios. Y con los Eijalot, por el miedo de caer en la locura. Y ahí tenemos a los cuatro sabios del Pardés, que es un midrash muy interesante que habla de los cuatro sabios que entraron al Pardés. Y solo Akiva regresó entendiendo el mensaje. El resto cayó una locura, una herejía, otro negó al Eterno. En fin no hubo una coherencia para interpretar algo tan profundo. Y estas eran las restricciones, porque tal vez la audiencia se esté preguntando, ¿y por qué tenía que ser oculto? Precisamente por esto, porque estamos hablando de mensajes, conceptos muy poderosos que cuestionan la existencia del ser humano, que cuestionan la forma en que pensamos que todo se hizo la y se realidad, enseñaba restringidamente, exacto. No lo vemos fácilmente en el texto del Nuevo Testamento porque sabemos que el texto que nos ha llegado está mediatizado. Ha correcto. sido mediatizado por el cristianismo, mediatizado por intérpretes. De hecho, hoy leemos revisiones de revisiones de revisiones de revisiones y es un poco complejo sacar en las palabras de Yeshua este misterio. Pero si siguen, si nos siguen, si se hacen habituales a estos podcasts, pretendemos con la ayuda del cielo revelar muchísimos códigos que ahí están, que solo yendo a la mística, que solo yendo a la Kabbalah, vamos a poderle dar sentido. Me hacías otra pregunta y me decías si habían evidencia Sí, de estas tres escuelas de pensamiento en el texto bíblico, que si alguien puede ahora mismo abrir su Biblia, las puede encontrar, pues te digo que sí. Y la primera evidencia, no vamos en orden cronológico, vamos la ok. primera de las evidencias que podemos traer puede ser Juan 1, capítulo 1 de Juan. Es uno de los capítulos más difícil de intentar comprender a profundidad, Sí, porque leer en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estoy leyendo el Reina Valera, que es el que más conoce casi todo el mundo acá de habla hispana, ¿no? es más popular. Y el verbo era Dios. Ajá. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo digo, por favor, si se le hace un análisis profundo a este texto es parte del pensamiento del Masei Bereshit. Wow. Es un exégesis, es un midrash de Bereshit. Ahora, se queda en laguna, incluso incita aparentemente, o sea, no incita, lo interpretan y la gente que lo lee deviene en idolatría muchas veces Ujú. por no comprender lo que se está hablando aquí. Este texto lo vamos a abordar también en profundidad en su momento, Sí, porque está explicando qué es el Mesías y evidentemente qué no es el Mesías. Entonces lo voy a traer solo esta vez como evidencia de que es uno de los textos más difíciles de comprender en profundidad cuando vamos a hacer un análisis serio y es el más fácil de torcer. Lo ha torcido todo el mundo prácticamente y de aquí ha salido pues el hecho de que el Mesías es Dios. Y, y es producto de no entender este lenguaje, porque es un lenguaje bien profundo. Y aquí hay una evidencia de que esto es Madasai Bereshit, porque te está dando un exégesis del Bereshit, de lo que es el Génesis. Hay otro texto que es Colosenses 1, 15, 16. Dice ahí, en el Mesías, ¿ya? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Dice en el Mesías, como ok. si el Mesías fuera una vasija. Entonces ahí ya tenemos que sacar de nuestra mente la idea del hombre. Tenemos que expandir el concepto del Mesías. Y este es otro de los textos profundos que vuelve a hablar de la creación y de la función de lo que la Kabbalah interpreta que es Mesías y entra en contraposición con lo que, debido a no entender los conceptos de la Kabbalah y del misticismo, pues se torció a lo que
hoy se cree que es el Mesías. Vamos con otro texto de Masai. Ahora vamos con uno de Masai Merkabah, Ok, de lo que es la carroza. La carroza, recuerden, la visión de Ezequiel. ok. Apocalipsis. Apocalipsis. Innegablemente. Toda la estructura, no voy a necesitar uno, toda la estructura de Apocalipsis. De los ángeles, los tronos, los sellos, las nubes, los animales que van a aparecer en Apocalipsis. Porque van a aparecer animales también en la descripción de la carroza de Ezequiel. Entonces, Apocalipsis es una evidencia donde podemos decir aquí hay pensamiento de la gente que estudiaba el Masai Merkabah, o sea, la estructura de la carroza. Sabios posteriores, personas que han estudiado mucho, que han estudiado mucha Kabbalah, van incluso a identificar de que Apocalipsis es una explicación extendida de la visión de la Merkabah de Ezequiel. Es Ah, como abrir la visión de Ezequiel. Sabemos lo que Ezequiel vio. Ahí está en el texto del primer capítulo. Pero Apocalipsis va a abrir mucho más la visión y va a ir más al detalle de todo lo que hay dentro de esa carroza, dentro de esa Merkabah. También, bueno, y los seijalotes, el estudio de los palacios. Y aquí hay mucha gente que no se espera esta. Segunda de Corintios 12, 1, 4. Shaul hablando. Conozco un hombre en Mashiach ya. que fue arrebatado hasta el tercer cielo Ujú. y oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Shaul, el apóstol Pablo, está teniendo una experiencia mística y le está ubicando en uno de los cielos. Esto Ya, lo vamos a estar viendo también más adelante. En uno de los cielos. O sea, Pablo está teniendo una descripción de lo que la época estudiaba acerca de los Eijalot. No vamos a estar hablando de si Pablo era cabalista o no, estamos hablando de la influencia claro. de este pensamiento, porque es que hoy queremos todo fragmentarlo y analizar todo. La humanidad ha llegado a un nivel de especialización que quiere que, bueno, si Pablo era cabalista no podía ser fariseo. Estamos hablando de un momento de la historia donde no había esa definición que tal vez tengamos hoy. Otro texto, la descripción de Juan, en el Evangelio de Juan, del capítulo 14, el verso 2, acerca de las muchas moradas. El famoso dicho del maestro de que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esto es Eijalot, porque cuando uno profundiza en el estudio de los palacios, precisamente va a estar describiendo cómo está estructurada cada dimensión, qué ángeles tiene, qué autoridades tiene, qué potestades las rigen, y va a poner ciertos peligros de entrar a lugares de la profecía, descuidando que existe un orden cósmico, un orden espiritual que sustenta todas las cosas. Colosenses 2:15, y despojando a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente. Toda esta idea, porque a veces leemos el texto y no nos detenemos a pensar de dónde salen estas ideas, de que hay principados, de que hay potestades, de que hay autoridades. Efesios 6, de las huestes, de los principados en las regiones celestes. Esto es una escuela de pensamiento del primer siglo que estaba definida, y realmente hoy nosotros no tenemos, hasta ahora, no podemos recurrir a mayor evidencia, pero hay rastros de que el Nuevo Testamento que hoy tenemos está mediatizado, está castrado de mucha de la riqueza de la época, pero gracias al cielo no han podido borrar o no se ha podido borrar del todo. Y entonces a través de todas estas cosas nos estamos dando cuenta de que ya a este punto en el que van a aparecer estas cartas, por ejemplo, Juan va a tener 100 años de datación, o sea, finales del siglo primero. Los críticos las personas de la crítica textual, Antonio Piñero tiene muchísimos videos en YouTube que lo pueden buscar al respecto. Van a datar esta carta 100 años después del maestro, 100 años después, y evidentemente ya cuando usted lee Juan, ya han pasado 100 años. ¿Y qué es lo que está pasando 100 años después? Que todas estas escuelas místicas han ganado en estructura, han ganado en orden de pensamiento, y ya te pueden dar una explicación como Juan 1.1, por ejemplo. Y así pasa con muchas de las cartas, sobre todo las cartas paulinas, que van a ser posteriores al 60, 65 y más. Y entonces
por eso es que van a haber cartas de Pablo, muy de una manera de Pablo, porque tampoco todas las cartas de Pablo que decimos Claro, son de Pablo, ¿no? Y nos vamos a encontrar este lenguaje, unas más místicas, otras más con más estructura halágica con respecto a lo que hemos hablado de las halajá de la época, y podemos tomar todo esto, si se quiere, como una evidencia para profundizar con los elementos que tenemos. Yo pienso que estamos abriendo no creo que seamos los primeros, una vez, ya cuando uno dice voy a hacer esto es que ya esto está revelado, pero creo que quisiéramos empezar a abrir que se empiece a ver estas cosas con seriedad. Y el cristianismo dentro del mundo judío ha sido criticado, el mesianismo también está siendo criticado, bien, pero yo creo que es hora de que estos dos movimientos se pongan serios, porque por mucho que se pueda criticar, tienen un manejo tal vez literal por el uso del texto del Nuevo Testamento que no lo tiene nadie. Les tocaría empezar a profundizar, a tratar de devolverle el corazón a la Brita Hadashah, porque hay mucha riqueza aquí. Esto es cultura judía. Esto es parte de lo que hoy se está negando y era parte de las enseñanzas del maestro y sus discípulos. Y no se puede seguir, como decimos, tapando el sol con un dedo. claro, completamente de acuerdo. Entonces, para ir concluyendo ya, yo creo que podemos decir que evidentemente estamos, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, estamos leyendo textos judíos con ojos demasiado occidentales, si se quiere, ¿no? Entonces, mm, para terminar, ¿qué crees que debemos hacer entonces? Hay que empezar a ver con lentes hebreos. Pero ya no basta con ver con lentes hebreos históricos. Ujú, Hay que ver con lentes hebreos sinceros y empezar a asumir la espiritualidad, la mística completa del Nuevo Testamento y sobre todo empezar a revelar un Yeshua que estaba enseñando evidentemente los secretos del cielo, porque esa era la base de sus enseñanzas. Y yo creo que no sería justo, conociendo esto, darle la espalda y seguir con esa discursiva occidental, como tú decías, cuando realmente yo creo que el maestro, si hacemos un ejercicio de imaginación, estaría pidiendo que esto se revele, porque estas son sus enseñanzas. Y si las que ya dio han cambiado la humanidad, estas van a traer la redención. imagínate. Wow. Oye, muchas gracias, Isaac, por Gracias a ti, mi hermano, un acompañarme. placer. Y wow, te cito ya entonces para el próximo capítulo y a nuestros amigos que nos han acompañado, pues muchísimas gracias por haber estado allí y atentos, atentos al próximo capítulo de este podcast, El Sot del Nuevo Testamento. Que el Eterno los bendiga y los guarde a todos. Gracias. Shalom. Chalo, chalo.